Buenos días, bendiciones. Buenos días, Diego. Saludos cordiales, hermano. Bueno, avanzamos con la clase número 2. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio verlos y también pues estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo un resumen sobre la Trinidad. Hoy el enfoque va a ser en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estudiamos un poquito el día lunes eh, sobre la Trinidad, específicamente sobre nuestro Padre que nos cuida, nos protege, continúa proveyéndonos bendiciones espirituales, materiales, físicas y todo lo que necesitamos. La lección de Dios, la lección 2. Hoy comenzamos la persona de Jesús. Va a haber algunas lecciones para hablar, entender, conocer, regocijarnos, recordar la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a, postrados a los pies de Cristo, comenzar esta clase con una oración. Señor Jesucristo, te alabamos porque eres nuestro Dios y también nuestro hermano en la humanidad. En amor te humillaste y te hiciste hombre para salvarnos. Te damos gracias por tu gran amor al ser nuestro sustituto. Concédenos siempre confianza plena en tu persona y en tu obra salvadora, para que podamos algún día verte cara a cara en la vida eterna. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ¿quién? Un voluntario, una voluntaria, me puede hacer un resumen de lo que hablamos en la primera clase. Aquí está un pequeño recordatorio. Y me puede hacer un pequeño resumen. Un voluntario, una voluntaria. Querido Sergio, adelante, hermano. Sí, bueno, usted nos enseñó este asunto de la Trinidad, dejando claro que aunque no está escrito, está implícito, sí, y hay una gran variedad de cantidad de versículos donde nos demuestran eso. No, no son tres dioses, es uno solo, sí, y en esencia manifestado en tres personas. ¿Sí? Entonces, es una de las enseñanzas fundamentales y torales de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que nos bendice. Y por último, pues se habló la labor o trabajo que realizan cada uno de ellos. Dios nos amó, Jesús se entregó por nosotros y el Espíritu Santo nos ministra día a día para conservar la obra salvadora de Cristo Jesús. Gracias, querido Gracias, Sergio. pastor. Excelente resumen. Entonces, ahí está. La Trinidad lo encontramos en la Biblia en diferentes partes. También vimos el papel, la función que cumple cada uno de la Trinidad, ¿verdad? Cada persona de la Trinidad, debo decir. Bien, también dijimos que la Trinidad es esencial para nuestra salvación, porque vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando fiel, fuerte y amorosamente en pro de nuestro perdón, salvación y vida eterna. Muy bien, considerando la Trinidad, ¿verdad? Considerando la verdad sobre la Trinidad, vimos una pregunta en el video que decía, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Qué respondieron ante esta pregunta? ¿Cómo lo vieron en el video? El video nos explicaba de una forma muy clara y concreta. Adelante, hermanos. Ay, Dios. Querida Amparo, adelante, cuéntenos, cuéntenos. Claro que está bien decir que Cristo murió, que Jesús murió en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces está bien decir que murió, porque Él dio su vida por nosotros, para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, querida hermana. Muy bien, querido Sergio.
Sí, según entiendo, pastor, la pregunta es si usar en este caso de Dios, que si está bien usar el nombre de Dios allí para decir que murió en la cruz. Yo creo que en esencia sí, pastor, porque hablamos de la Trinidad, ¿no? Si es en cuestión de función, bueno, estaría gramaticalmente lo correcto sería decir que Cristo murió en la cruz. Pero en esencia sí, es Dios en Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Muy bien, escuchemos a Miguel. Buen día, pastor. Disculpe que entré tarde, pero igual estoy en el tema. Sí, entiende bien. Sí, Jesús humano y Jesús Dios murió en la cruz por nosotros. Y tenía que ser humano y tenía que ser Dios para salvarnos, porque si no, no podíamos ser salvos. Nosotros teníamos muchos pecados. Entonces está bien lo que dice de la cruz, que Él Gracias, murió por hermano. nosotros en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien. Escuchemos a José y luego concluimos con Zuli en esta parte. Querido José, Eh, adelante. bueno, buenos días a todos. Sí, pastor, yo creo que Cristo murió en la cruz por nosotros, siendo Dios, siendo, eh, siendo hombre y siendo Dios. Y aunque hay una proclamación en Mateo 27:46, donde él clama a Dios, dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero él siendo Dios fue el que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz. Gracias, querido José. Escuchemos a Zuli y vamos con uno más, con Julio al final. Gracias, Zuli, Sí, adelante. buenos días con todos. Yo podría decir que es correcto, pues, decir que Dios murió en la cruz, pero siempre debemos aclarar que fue el Hijo en su naturaleza humana, en una naturaleza humana, porque su naturaleza divina es inmortal. Eso lo sabemos todos nosotros. Y pues al contestar que a la pregunta que usted dice, lo que ha hecho, pues el que murió es Cristo, pero en su naturaleza humana, porque sabemos de que Él resucitó al tercer día. Dios es inmortal, Él no muere. Gracias, Zuli. Muy bien, escuchemos a Julio. Pastor, buenos días. Precisamente la hermana que me antecedió tiene el mismo concepto que yo, ¿no? Porque dice que si hablamos de son los tres espíritus y el espíritu no muere, Dios es espíritu. Entonces Jesús es de la tercera persona, uno de los integrantes de la tercera persona que es espíritu, pero tomó vida tomando el cuerpo humano. Entonces realmente como espíritu no muere, pero sí muere la carne, o sea que la persona como hombre muere. Entonces Dios, Cristo es una persona que tiene, mejor dicho, es Dios que es, tiene la forma humana y también tiene la forma de Dios. Entonces, eh, esto me queda como un misterio, ¿no? ¿Cuál es realmente el que murió y que el Espíritu de Dios lo resucitó? O sea que cuando Jesús murió, murió como hombre, murió como humano, fue enterrado, fue al Seol, en ese entonces cuando creían eso, pero el Espíritu de Dios es que lo resucitó, porque en la Biblia, en varias partes de los Hechos, dice que el que lo resucitó fue Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús, teniendo dos naturalezas como divino y humano, este, puede morir Dios? Dios no puede morir, ¿no? Por haber muerto su cuerpo, y ese cuerpo ha sido resucitado por Dios. Ese misterio más o menos yo lo entiendo así. ¿Usted me puede aclarar, pastor? Gracias, querido Julio. Bueno, y esta es la pregunta, ¿verdad?, que hacemos para ver nuestra mente humana cómo viaja en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que aquí nos enfocamos es decir que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios murió, la segunda persona de la Trinidad murió
¿verdad? Por nuestros pecados, porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo murió en nuestro lugar. Entonces, obviamente, ya después nosotros podemos pensar, podemos razonar en otras cosas, pero el punto de esto es decir que sí, Cristo murió, Dios murió por nuestros pecados, verdadero Dios, verdadero hombre, para pagar el precio justo. Cumplió perfectamente la ley de Dios que recibió. Se hizo nuestro sustituto para cargar sobre sí nuestros pecados. Verdadero Dios para que cumplir 100% los requisitos de la ley. Vamos a profundizar un poquito más al final de la clase para ver estas dos partes, ¿verdad? ¿Por qué murió? ¿Por qué tenía que ser verdadero hombre? ¿Por qué tenía que ser verdadero Dios? Vamos a permitir a Ana en la próxima pregunta. Entonces aquí está. Jesús es Dios. Jesús murió en la cruz. Entonces Dios murió, ¿verdad? Es decir, Dios murió en la cruz, es ser fiel a las Escrituras. También podemos decir que aquí que pues el Padre no murió, el Espíritu Santo no murió, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para darnos el perdón de nuestros pecados, para ganar el precio justo de nuestra redención, ¿verdad? Excelente, entonces un tema muy profundo que lo creemos, valoramos, atesoramos con ojos de fe, con oídos de fe, con corazones de fe. Y a veces el razonamiento humano quiere pues ir más allá de lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado en la Biblia, ¿verdad? Excelente. Toda la Biblia es cristocéntrica. Querida Ana Rocío, ¿qué significa que toda la Biblia es cristocéntrica? Si de pronto desea hacer un comentario a la pregunta anterior, también por favor hágalo nomás. Querida Ana Rocío, el micrófono, por favor, para que la escuchemos. Ana, todavía no. Y si no, vamos con Amparo. Adelante, Amparo, cuéntenos. La Bueno, Biblia es cristocéntrica. ¿Qué significa eso toda para usted? toda la vida es cristocéntrica porque desde Génesis ¿Aló? hasta Apocalipsis nos está hablando de Jesucristo. Espere un De ratito, Ana, para que después de la el participación Antiguo de Amparo, Testamento vamos. es sombra de lo que ha de venir, el Nuevo Testamento el cumplimiento del nacimiento de Jesús, crucifixión y muerte. Excelente, hermana. Muy bien. Ahora sí, Ana, adelante, por favor, el mismo proceso, desactive el micrófono para que le escuchemos. Perfecto. Amén, pastor. En la Biblia, que es cristocéntrica, se refiere a la idea de que Jesucristo es el centro, la clave de toda escritura. Significa que en la Biblia tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apunta hacia Jesucristo, su obra redentora, su palabra. También afirma que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento, Lucas 24, 25 y 27. La vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo son vistas como el clímax de la narrativa bíblica, hacia la cual apunta toda la historia en Israel y la creación. La Biblia es cristocéntrica, entonces Jesucristo debe ser el centro de nuestra lectura, comprensión de la Escritura. Es todo, pastor. Gracias, querida Ana. Completo el comentario. Excelente. Entonces, maravilloso ver, como bien decía Ana, que los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, esperaban con ansias la llegada del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Mientras que los creyentes del Nuevo Testamento miramos hacia atrás, ¿verdad? Miramos hacia atrás la obra ya consumida de nuestro Señor Jesucristo, el precio justo pagado de nuestra redención, ¿verdad? Entonces, una forma maravillosa de ver. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se enfoca en Cristo, el centro de nuestra enseñanza. Por eso es muy, muy importante ver, analizar, profundizar la obra redentora de Jesucristo en nuestro perdón, en nuestra salvación, ¿verdad? También
conocerlo a fondo, ¿verdad? Porque muchos podemos decir que somos creyentes, somos cristianos, pero no conocemos a fondo la obra redentora de Cristo, el sacrificio, la vida perfecta, debo decir, que vivió aquí en la tierra, el sacrificio que Él hizo por nosotros, el precio que tuvo que pagar para que hoy seamos hijos e hijas de Dios. ¿Verdad? Excelente. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Que unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Este pasaje bíblico, como muchos de los que vamos a ver, nos dicen clara y repetidamente que hay un solo camino, que hay una sola forma de llegar al Padre y eso es Jesucristo. Esto elimina el esfuerzo humano, las obras humanas que nosotros queremos alcanzar el favor de Dios porque no existe tal cosa. Jesús dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? La centralidad de Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como una introducción, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestro Señor y Salvador. Querido Julio, ¿tenía algún comentario o dejo la mano levantada antes? Pastor, dejé la mano levantada, disculpe. Ya, hermano, no te preocupes. Muy bien, aquí está. Pues vamos a la segunda parte, el segundo objetivo. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez usted? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Querido Miguel, adelante. Y necesitamos un Salvador porque nosotros humanamente pecamos, somos pecadores. Entonces por nosotros mismos no nos íbamos a poder salvar. Ya lo demostraron en la antigüedad, que el pueblo elegido era elegido, vio las cosas de Dios, igual no cumplía, igual pecaban, idolatraban también. Gracias, querido Miguel. Podemos pensar en dos cosas, ¿verdad? La primera es, ¿qué exige Dios de nosotros y cómo nos ve Dios? ¿Verdad? Con esa pregunta. Querida Amparo, adelante. Amparo, el micrófono, por favor. Nosotros mismos no nos podemos salvar. Solo Jesucristo es el que nos da la salvación y la vida eterna. Dice, hay una porción que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios, debemos de aceptar a Cristo como nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias, Amparo. Muy bien. Aún diciendo eso con la mejor intención, notamos que ahí hay un porcentaje de nuestra acción humana, de nuestro esfuerzo humano, ¿verdad? Ajá. Escuchemos a Sergio. Sergio, Sí, hermano, bueno, adelante. sí, nosotros pues éramos y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay nada en nosotros que logre eso. La otra razón es que estábamos muertos, delitos y pecados, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. O definitivamente nuestra condición aclamaba y reclamaba que necesitábamos alguien que viniera a rescatarnos. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para obrar en Gracias. favor nuestro. Gracias, pastor. Amén, hermano. Excelente. Zuli, adelante. Disculpe, yo había bajado mi mano, pero eh, disculpen. Bueno, Está ¿me bien, escuchas? nos. Sí. Sí, sí, sí. Primeramente, estamos separados de Dios, ¿no? Estamos separados, perdidos. Y pues mire que la Biblia nos da una gran noticia, ¿no? De que Jesús eh, vino a la tierra para poder morir en defensa y hacerse pecador por nosotros, porque nuestra naturaleza humana
somos incapaces de poder obtener una salvación. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Zuli. Muy bien. Excelente. Entonces, dos cositas. La primera, Dios exige de nosotros santidad, 100% perfección, ¿verdad? Y la segunda es, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve miserables pecadores, incapaces de hacer absolutamente nada, como bien decía Sergio, muertos en delitos y pecados. Para que nosotros tengamos una relación con Dios, Él tuvo que actuar. Y esa actuación es, ¿verdad? Él nos dio vida a esos muertos. Tocó con un beso. El Espíritu Santo besó a esos muertos, sembró la semilla de la fe para que hoy tengamos fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué dice la Biblia? Sean ustedes perfectos como su Padre, ¿verdad? Sin, con la mano en nuestros corazones vamos a decir, ¿podemos nosotros llegar a el estándar que Dios exige de un creyente aquí en la tierra? La respuesta es no, hermanos, jamás, ¿verdad? Porque Dios exige sean perfectos. Perfecto es 100%, ¿verdad? Si ponemos un número, 100% nada que 99.9%. A veces los creyentes, la gente dice, yo voy a esforzarme, voy a llegar a ese 99.9%, el 1% que Dios me ayude. Cuando ese 1% es mi acción, el Señor dice, pierdes toda la salvación porque quisiste meterle mano a la salvación, al perdón, a la gracia de Dios. Romanos, todos han pecado, ¿verdad? El panorama ante los ojos de Dios por naturaleza pecaminosa es este. La radiografía espiritual nos muestra que todos han pecado, y después nos dice que están destituidos de la gloria de Dios. Dice como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No sé si usted, hermanos, hermanas, se acuerda, claro que tenemos recién fresca la herida, si se podría decir, la pandemia, ¿verdad? Cómo llegó. De pronto se escuchó la noticia que había casos de coronavirus en China. Después voló a Europa, de Europa vino a América, de América se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió, si podemos usar esa analogía con el pecado. Un hombre, Adán, la desobediencia, después de eso vino la muerte, el pecado, y se expandió por toda la tierra, ¿verdad? Entonces nacemos a este mundo, llegamos acá, salimos del vientre de nuestras madres con ese pecado heredado, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos? Esa es la otra razón, porque nacemos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? A ver, un voluntario que me ayude con la lectura de Romanos. Querido Sergio, ¿puede ayudarnos con Romanos 10:18? Sergio, ¿está ahí, hermano? Y si no, alguien más. Ahí está. Sí, Gracias, pastor, aquí Sergio. estoy. Gracias. Ok. La lectura dice de la siguiente manera, Romanos 3, 10, 18. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engaña. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias, querido Sergio. Entonces, estamos identificando por qué necesitábamos un Salvador, ¿verdad? Por esta circunstancia, por este informe que el apóstol Pablo nos muestra cómo estábamos sin Dios, sin Cristo, ¿verdad?
Y es la verdad, aunque a veces nos va a doler leer estos textos bíblicos, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la palabra de Dios, nos muestra como un espejo nuestra incapacidad, nuestra imperfección, nuestra este, injusticia ante Dios, ¿verdad? Hay más, algunos otros pasajes bíblicos que dice el apóstol Pablo: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca, jamás nos va a salvar. La ley nos muestra que somos miserables pecadores. La ley nos muestra que necesitamos imperantemente un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. ¿Ah? También nos tocó leer un poquito sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios vio nuestra necesidad. Dios vio nuestra imperfección, como dije, que estábamos muertos en delitos y pecados. Él intervino, una intervención divina, envió a su Hijo, ¿verdad?, a nacer en este mundo. Vimos en el texto bíblico cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que hubo un silencio profético entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años tuvieron que esperar para que se cumpliese las profecías hechas por muchos siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Dios vio justo y necesario, en el tiempo perfecto de Dios, comenzó todo el plan eterno de salvación, ¿verdad? Leímos el texto bíblico de Lucas, como fue, nos dio detalles específicos. Muy bien, aquí está. Para nuestro recordatorio, ¿verdad? ¿Cuándo se hizo posible? ¿Cuándo comenzó la obra redentora? ¿Cuándo llegó el Hijo de Dios al mundo? ¿Alguien que me ayude con este texto bíblico? Eh, Vamos con Rocío. Ana Rocío, ¿puede usted leer el texto de la pantalla, por favor? ¿Me avisa si puede o no? Ana Rocío, el micrófono, por favor. No, Yo, la señorita está muy delible. Ya. Entonces, alguien más. Alguien que pueda, que tenga... Zuli, adelante, por favor. ay, ya, ahora sí, porque no sé qué pasa con el micrófono, cuando le aprieto para hablar, se pone en la raya. Bueno, Yo leo, disculpen. Adelante. pastor, buenos Dice, días. Yo hacía tardecito, estaba ocupada. Ya, hermana, ah, adelante. Vamos por Zuli primero y luego hay más pasajes ya, bíblicos. Bienvenida, Juan. ah, pero cuando, pero, pero cuando se cumplió el tiempo Zuli, si está malita la señal. señalado, Ah, en paz, ya tengo señal. Dios envió a su No sé. Zuli, hermana, está mala Hijo, la señal. Vamos a... perdón, a Que ya te tenía clarita. Ya, adelante, Ana Rocío, por favor. Vuelva a leer el texto para que esté clarito. Bien. Pero cuando cumplió el tiempo señaló, Dios envió a su hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4. Gracias, querida Ana. Muy bien, entonces ahí está en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo se cumplió el tiempo señalado? ¿Señalado por quién? Por Dios. Ahí comenzó todo. Pero Dios tenía todo perfectamente planeado, diseñado, cuándo iba a enviar a su Hijo a rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno, ¿verdad? Nota usted
hasta aquí que todo esto, el rescate, la liberación, si se podría decir, de las cadenas en las que vivíamos nosotros, fue perfectamente planeado, ejecutado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué partes de Juan muestran la humildad de Jesús? ¿Se acuerda que nos tocó leer esa hermosa historia de Juan capítulo 11? Jesús resucita a Lázaro. Cuéntenme, hermanos, ¿qué partes, alguna cosita que recuerdan, querido Julio? Luego vamos con Miguel. Vamos Julio primero. Sergio. Ya, entonces, eh, hay unos versículos que declaran la humanidad de Jesús, ¿no? Cuando se estremeció en su espíritu y se conturbó, cuando Jesús llora, ¿no? Y nuevamente se conmueve y otra vez vino al sepulcro, ¿no? Eso está en los versículos 33, 35 y 38 de Juan. Entonces, eso muestra su humanidad cuando siente ese dolor por la muerte de su amigo. Es que no. Gracias, querido Julio. Muy bien, Miguel. Miguel, adelante. Sí, yo tengo el 2 y el 3 que seguro que nadie lo va a decir, por eso lo voy a decir yo. Él estaba con María y Marta, y ellas Ah, le ponían perfume a los pies, ¿no? Y le secaban los pies con el cabello. Ahí vemos la humanidad en el sentido que a él le gustaban las cosas normales de acá del mundo, porque él estaba bien, porque se enojó Judas diciendo que ese perfume se podía vender, ¿no? En el versículo cuando estaban ahí, ¿no? Y bueno, ahí veo la gracias. humanidad de Dios. Y después que era amigo de Lázaro, tu Ujú. amigo dice, entonces ahí era como nosotros teníamos amigos, igual que nosotros. Gracias, Miguel. Muy bien. Querido Sergio. Sí, 11:11, pastor. Nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues a despertarlo. Gracias, Excelente. pastor. Muy bien. Gracias. Amparo y luego con Zuli. Querida Amparo, adelante. Sí, en la humanidad de Jesús, desde niño lo vemos que estaba preocupado estaba en el templo escuchando la palabra de Dios como Qué feo, hombre, ya no. estaba escuchando, siendo que él era Dios, pero estaba aprendiendo la palabra de Dios. Como hombre lloró por la angustia de ver a su amigo muerto, sintió dolor, sentía amor por esa familia como hombre. Gracias, Amparo. Zuli. Zuli, Bueno, hermana. ahora Excelente. sí, lo que me gustó bastante del capítulo 11 es que nuestro Señor Jesucristo, eh, la amistad sincera que tenía con Marta y María, la amistad sincera que sentía por Lázaro y a un dolor, él también expresó sus sentimientos de dolor. Y, Gracias, hermana. y Muy bien. Querida Altagracia. Sí, hermano, yo aquí veo en el 11:38 que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Gracias. Jesús escucha la frustración y el dolor, ¿verdad? Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces creo que pues ahí vemos cómo el Señor también se conmovió al verlos a todos en el sufrimiento de una partida, así como hoy en día nuestros seres queridos parten, pues nosotros no podemos evitar esa tristeza carnal y humana, ¿verdad? Aunque ya sabemos a dónde van. Ese es mi comentario.
Gracias, querida Altagracia. Excelente. Ahorita le damos oportunidad a Ana Rocío con la siguiente pregunta, ¿verdad? Vimos ahí sus lágrimas. Quizás el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, ¿verdad? Lloró. Y no lloró porque, para que ellas vean su sufrimiento, para que vea que sí tiene condolencia con ellas, sino lloró profundamente, sintió esa tristeza, esa aflicción que uno siente cuando un ser querido parte de este mundo, ¿verdad? Eso nos muestra la realidad, la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su interacción, perdón, con otras personas, también con los discípulos, cómo hablaba, cómo caminaba, cómo hacía cosas, ¿verdad? Y su caminar de un lugar a otro, ¿se acuerda dónde estaba? Caminó muchos kilómetros. El Señor Jesús expresó palabras a sus discípulos, dijo, Lázaro está durmiendo, ¿verdad? Y después no es que Jesús se olvidó de su amigo, sino dijo, en este ahora es tiempo, vamos a la casa de Lázaro para ver, ¿verdad? En el tiempo de Dios, otra vez, los discípulos se rehusaron, dijeron, ¿quieres ir a la cueva de los leones? Ahí te van a matar. Y el Señor les expresó que, pues, cada día tiene sus propios problemas, si se podría decir, ¿verdad? Él fue y vimos que la gente estaba allí, la gente se sorprendió al verlo llorando, al verlo triste, decía cuánto lo amaba, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la otra parte. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús con nuestra querida Ana? Ana, adelante. Ya vimos la primera parte, la humanidad 100% hombre. Ana Rocío, adelante, desactive el micrófono, por favor. Ay, yo quiero participar. Adelante, querida Carmen, mientras Ana desactiva el micrófono. Adelante, ¿Me Carmen, le escucha? escuchamos. ¿Me Sí, sí, sí. escucha? Sí, Carmen, Bueno. adelante. Ajá. ¿En qué parte de Juan 11 muestra la divinidad de Dios? Bien, pues yo tengo aquí, pastor, en los versículos 43, 44, cuando él, obviamente muy conmovido por el amor que él sentía por Lázaro, él levantó los ojos al cielo y oró a Dios Todopoderoso y clamó por Lázaro. Y allí se produjo la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pues también aparte de eso, él hizo muchos milagros. Entonces allí vemos la divinidad, ¿cómo diría yo? El poderío de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos muestra, ¿verdad? Que Él es único y que nos ama con profundo amor, un amor incomparable, que solamente Él, porque Él es todo amor. Entonces, bueno, allí en este par de versículos vemos su divinidad cuando Él Gracias, querida resucita a Carmen. Lázaro. Gracias, hermana, gracias por sus palabras. Muy bien, escuchemos ahora sí a Ana Rocío, adelante. Amén, pastor. Pido disculpas a mis compañeros por la señal, pero aquí estoy presente, sí, pastor. En Juan 11, en el Evangelio del capítulo 11, se muestra la divinidad de Dios en Jesucristo a través de varios eventos. La resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y la vida. La declaración de Jesús dice, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La divinidad de Jesucristo. Este pasaje se muestra en la divinidad de Jesucristo a través de su poder para resucitar a los muertos. Su Gracias, declaración de la resurrección y la vida. Y la divinidad de Jesucristo se revela en su poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Y la fe en Jesucristo puede traer vida.
vida y salvación. Gracias, Rocío. Completo su comentario, hermano. Querido Sergio, luego vamos con Altagracia y concluimos con Zuli. El verso 43, pastor, la voz de autoridad. Lázaro, ven fuera. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Se me eriza la piel. Adelante, Altagracia. Sí, hermano, aquí donde Jesús, bueno, yo digo, Jesús tiene el propósito divino detrás de la muerte y de la enfermedad de Lázaro, y afirma que el evento servirá para glorificarlo a él como el Hijo de Dios. Esta es una de las grandes declaraciones, hermano, cuando dice que yo soy el pan de vida, la luz del mundo. Y Jesús nos afirma que tener el poder absoluto sobre la muerte, eso solo puede decir alguien que es nuestro Dios. Gracias, hermana. Zuli. El micrófono, Zuli, para que la escuchemos. Bueno, Zuli está teniendo algunos inconvenientes con el micrófono, con la señal. Bueno, seguimos. Jesucristo resucitó de entre los muertos a Lázaro, ¿verdad? Como bien dijeron ustedes, la autoridad, como lo dijo en frente de la gente, ¿verdad? Me imagino que todos quedaron admirados, sorprendidos, y entre ellos los propios discípulos, ¿verdad? Y esto era algo que Jesús iba a hacerlo, él mismo resucitar de entre los muertos. También mencionaron ustedes el texto bíblico: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca, nunca morirá. Esas palabras no fueron solo para Marta. Esas palabras las vimos claramente en la resurrección de Lázaro y la vivimos, la atesoramos, nos convencemos de que esta verdad bíblica será aplicada en nosotros cuando nos toque partir de este mundo. Nos despertaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el cielo y viviremos por toda la eternidad, ¿verdad? Excelente. Seguimos entonces. Dios es verdadero Dios. Otros pasajes nos dan evidencia de que Jesús es Dios, ¿verdad? En otros pasajes ya vimos que Jesús hizo milagros. También nos muestran la humanidad de Él cuando estaba durmiendo en una barca, ¿se acuerda? Y se desató una tormenta. Jesús lloró por Jerusalén al ver la incredulidad. Jesús tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué dice aquí el texto bíblico? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Significa que ese Dios es un Dios personal, cercano a nosotros, que nos cuida, nos protege, ¿verdad? De todo mal y peligro, pero sobre todas las cosas nos da lo que nuestra alma necesita. ¿Qué dijo Tomás al ser confrontado por su incredulidad, por sus dudas? Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Una expresión máxima de respeto, de reverencia, de decir, pues, sí, tú eres Dios, digno de alabanza por todo lo que has hecho. Yo quedo admirado, sorprendido, y todavía me muestras que lo que hiciste es realidad. Otros pasajes que nos evidencian que Jesús es verdadero Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Ahí está, clarito también. Abajo Romano nos recuerda Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Verdadero Dios. Muy bien, ¿cuáles son algunas de las características que tiene Jesús que nos demuestran que Él es Dios? En forma de resumen, ¿cuáles son algunas de las características que ya hemos mencionado?
Una de las características que mencionamos ahorita. Vamos a poner aquí. Amén, paz. Ana, adelante, perdón. Ana Rocío, adelante. Sí. Escuchándolo profundamente, me vi a cuando Cristo ora en el huerto de Getsemaní. Él experimentó un momento de intensa oración y sufrimiento. Él derramó lágrimas de sangre, no solamente su humanidad, su divinidad, sino su amor por la humanidad, dándose a sí mismo por nosotros en la cruz. Las gotas de sangre caían hasta la tierra. Yo creo que Jesús enfrentó la muerte por los pecados de toda la humanidad, el amor, su paciencia, su misericordia. Gracias, pastor. Gracias, querida Ana. Muy bien, Zuli, la escuchamos. Bueno, gracias a Dios. Bueno, yo lo que veo acá, su omnipresencia, veo su santidad, amor, compasión. También Jesús tiene poder, podríamos decir, su omnipotencia. Podríamos decir también que Jesús tiene conocimiento de todo, ¿no? Y sus pensamientos, o sea, su omnisciencia. Eso lo vemos, creo, también en Mateo capítulo 9, versículo 4. También Jesús se presenta en los lugares, ¿no? Cuando después que resucitó, vemos su omnipresencia. Bueno, hay más, pero ahí también internet se va a fallar. Ese sería mi Gracias, aporte, hermano. profesor. Muy bien. Sí, sí, tiene toda la razón. Y eso nos lleva a estos textos bíblicos, ¿verdad? El Evangelio de Juan es maravilloso leerlo. El capítulo 1 ahí nos muestra de una forma maravillosa que Jesucristo estaba en la creación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí una síntesis. Dice, Jesús era en el principio con Dios, ¿verdad? De Juan es único que usa el verbo, el logos, la palabra, ¿verdad? Para referirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí estaba, como bien mencionaba Zuli, con poder, con gloria, todos los títulos, los atributos que dimos a Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y esa es la maravillosa confianza que tiene el cristiano. Nosotros somos infieles. Nosotros no cumplimos lo que prometemos, pero nuestro Señor Jesucristo sí es fiel todo el tiempo, fiel a sus promesas, no cambia, ¿verdad? Y eso nos llena de gozo, saber que el Salvador del mundo, saber que nuestro Redentor, saber que nuestro hermano es fiel a sus promesas y Él cumple todo lo que dice de nosotros. Querida Altagracia, adelante. Sí, hermano, bueno, yo, verdad, simplemente con que en la eternidad Él no tiene principio ni fin, hermano. Como nos dice en Juan 1:1, el principio era el verbo y el verbo era Dios y con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿verdad? Con todo eso de que Él no tiene principio ni fin. Gracias, Altagracia. Escuchemos a César. Sí, pastor, buen día. Como un comentario, yo diría también de que la divinidad de Jesús se puede demostrar en que él, si hubiera vivido, por ejemplo, hasta la edad de 50 años, él no hubiera mostrado signos de envejecimiento. Él hubiera permanecido con un rostro, digamos, de un ser humano que de una edad, digamos, similar a la de 30 años. No se hubiera mostrado los signos del envejecimiento que tenemos los seres humanos. Esto Gracias, pasa. querido César. Muy bien. Bueno, eso leemos, estamos viendo los textos bíblicos que Jesús era verdadero hombre, ¿verdad? Como nosotros. Sufrió, lloró, se angustió. Y vemos ese proceso, ¿verdad? Nació como un bebé, creció, eh,
empezó su ministerio a los 30 años y siguió el ciclo normal, el curso normal de la edad, ¿verdad? Entonces yo pienso que si Cristo hubiese vivido más años acá en la tierra, se hubiera desgastado como nosotros, porque estamos hablando de la naturaleza humana, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, y vemos paulatinamente cómo iba creciendo, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta su adultez. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces dice Mateo 28:18, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Después viene, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Nota usted cómo enseñaba Jesús la palabra acá en la tierra, ¿verdad? La gente se sorprendía. Ellos decían, Él enseña como alguien que tiene autoridad, no como los maestros de la ley, ¿verdad? Todo eso que hacía aquí en la tierra demostraba que realmente era verdadero Dios y también verdadero hombre, porque la forma como lo enseñaba, el amor que mostraba, la compasión que dispensaba a la gente, ¿verdad? Donde los fariseos, donde los maestros de la ley, como siempre a veces digo, ¿verdad? Por no ensuciarse sus vestimentas, no iban a lugares remotos, ahí estaba Jesús. Jesús compartía el evangelio, su misión era hacer que todos conozcan al Dios verdadero, que conozcan el camino de salvación que era Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Vamos a ver aquí, ya hablamos un poco de estas verdades. Sus milagros comprueban que Jesús es Dios. Ahí tenemos Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean y que Jesús es el Cristo, perdón, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Maravilloso ver cómo Juan, ¿verdad? Dice estas palabras. Estas se han escrito para que ustedes crean, ¿verdad? Y después dice que si se hubiesen registrado todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, no hubiera quedado papel o libro, ¿verdad? O material para escribir, ¿verdad? Pero dice, todas las que están en la Biblia, todos los que se han resumido, todo lo que Dios a través de sus escritores humanos, a través del Espíritu Santo, lo ha revelado con un propósito divino, ¿verdad? Para que ustedes crean que Jesús es quien, el Hijo de Dios, y al creer en Él, tengan vida en su nombre, ¿verdad? ¿Vida qué clase de vida? Vida eterna. Muy bien, también la Biblia nos manda a adorar a Jesús como Dios, que algunos pasajes bíblicos, para que todos honren al Hijo, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí está. Entonces, la misma adoración y gloria que el Padre, ¿no? Apocalipsis también nos muestra, ¿verdad?, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean todas, sean dadas, las alabanzas, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, ¿verdad? El Cordero, estamos hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando la gente escuchó a Juan el Bautista decir, ahí está, aquí está, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Los judíos estaban acostumbrados a sacrificar esos corderos como expiación de sus pecados, ¿verdad? Y al ver decir, este es el Cordero, pero no es cualquier Cordero, es el Cordero de Dios que no va a perdonar solo algunos pecados, sino de todos los pecados del mundo. Muy bien, también dice, otros pasajes nos dan evidencia de que Jesús es también verdadero hombre. Ya mencionamos algunas evidencias, ¿verdad? Y vamos a ver algunas otras. Y pedimos a César, si está en la posibilidad de ver la pantalla, nos ayuda con estos 3 textos bíblicos. César, adelante, querido César.
César, ¿está ahí? Sí, Gracias, dice hermano. así. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Después Romanos 1:3 dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Y Hebreo 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso. Gracias, pastor. Gracias, querido César. Muy bien, entonces aquí vemos, ahí está. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Vivió una vida aquí con nosotros, como dice la Biblia misma, ¿verdad? Vivió en medio de pecadores, ¿verdad? Pero no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Es la gran, enorme, infinita diferencia entre nosotros. Ahí está también, si alguien desea cuadrar o trazar una línea, ¿verdad? Genealógica, nos lleva descendiente de David. Tanto el Evangelio de Lucas como de Mateo nos ponen una genealogía que nos lleva a Set, ¿verdad? Ahí está, descendiente de David, por eso la Biblia llama el hijo de David. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, ¿verdad? Como nosotros. Hay un pasaje bíblico que nos muestra que él entiende lo que nosotros sufrimos, las persecuciones, las tentaciones, las trampas que pone Satanás, ¿verdad? Y él nos llega a rescatarnos porque él mismo ha experimentado toda esa persecución feroz de Satanás. Aquí hay otros pasajes bíblicos que también nos informan. Vamos a pedir a alguien que nos ayude. Pedimos alta gracia, hermana, si está en Sí. habilidad de poder Le leer. doy lectura a los tres, a los cuatro. Por favor, sí. Ok. Gálatas 4:4, nacido de mujer. Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía. Mateo 8:24, Jesús dormía. Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que yo tengo? Como ven que yo tengo. Gracias, querida Altagracia. Entonces, todo esto elimina a veces las herejías de que dicen que Jesucristo no era verdadero Dios y no era verdadero hombre. Claramente nos confirman estos textos bíblicos y los que estamos leyendo. Entonces, por eso es la obra redentora de Cristo, la razón de nuestra vida de fe, ¿verdad? Todo lo que nos ha mostrado la Biblia, como evidencias convincentes de que nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra redención y vida eterna es el plan perfecto de Dios. Mis pensamientos, mis acciones, mi esfuerzo humano para ganarme el favor de Dios no encaja en ningún lado en este maravilloso rompecabezas, si se podría decir, perfectamente conectado con la obra redentora de nuestro Salvador. ¿Verdad? Muy bien. Y a la Perdón. última parte que nos queda, ¿sí? ¿Alguien comentario? Sí, ¿sí me escucha, pastor? ¿Me escucha? Adelante, sí. Gracias, pastor. Pues yo quiero sobre este punto, pues comentarle que a mí me parece que el texto fundamental para establecer lo que estamos estudiando, pues es la anunciación que se le hizo a María cuando el ángel le dice que va a concebir un hijo. Y ella le dice que cómo va a ser si no conoce a ningún varón, ¿sí? Y ella le dice que no, que eso no es problema porque es Dios el que va a encarnarse en ese hijo que ella va a tener, ¿sí? Para mí eso es lo fundamental en cuanto a
a la divinidad de Cristo y a su carácter de humano. Es Dios encarnado, ¿sí? Así lo entiendo y quiero pues... Gracias, querido Fabio. Excelente, excelente. Y es un maravilloso texto y por eso nos tocó leer, ¿verdad? El ángel Gabriel le explica la razón, cómo va a funcionar, cómo va a hacer eso. Y al fin le dice, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias por traernos esa acotación maravillosa y ese recordatorio para nosotros los cristianos. Gracias. Ana Rocío, ¿tiene algún comentario, una pregunta, alguna duda? Sí, pastor. Referente al tema, me baso en el Salmo capítulo 22, donde no solamente habla de la muerte del Señor Jesucristo, cuando dice en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malvados, hondaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Si los hermanos en un momento que tengan tiempo leen el Salmo 22, ahí está la divinidad de Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, Ana Rocío. Muy bien. Entonces, vamos a pensar en la pregunta y con los versículos bíblicos vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser Jesús Dios verdadero Dios y verdadero hombre para salvarnos? Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Am, leemos este texto. Ayúdeme. A ver, vamos a pedir la participación de más hermanos. Querido Miguel, ayúdenos con el texto bíblico, si se puede leer de la pantalla. Adelante, Sí, Miguel. pastor. Sí, no sé si me escuchan. Sí, clarito. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. La adopción de hijos. Gálatas Excelente. 4, 4, 5. Ahí está. Entonces, estábamos sujetos, amarrados, ¿verdad? A la ley, imposibilitados, y Dios nos redimió, ¿verdad? Aquí, y al fin nos hizo sus hijos. También acá en Hebreos dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo, ¿verdad? Jesucristo lo derrotó, Jesucristo lo destruyó, si se podría decirlo, ¿verdad? De una forma clara y concreta, como dice la Biblia. Otro pasaje bíblico, el Salmo 49 también nos refiere a Jesucristo. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Me encanta este salmo también, ¿verdad? Como pone énfasis en el precio que pagó Jesucristo, en la imposibilidad, en lo imposible que era para el ser humano de poder salvarnos. ¿Por qué tenía que ser Dios verdadero y verdadero hombre? Vamos a ver aquí por qué. Verdadero hombre, someterse a la ley de Dios en nuestro lugar, ¿verdad? Vimos 100% Cristo cumplió la ley de Dios. Él sí cumplió. El Señor exige que nosotros la cumplamos perfectamente al 100% y Cristo lo hizo en favor nuestro. Sufrir y morir bajo el castigo, ¿verdad? Que merecíamos nosotros, el castigo por nuestros delitos, por nuestras rebeliones, por nuestro ceguera espiritual, sordera espiritual, por nuestra olvido espiritual también, sí podremos decir, ¿verdad? Verdadero Dios, obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar,
ser sustituto de todos, tanto en la vida como en la muerte. Aquí vemos la obediencia activa y pasiva, ¿verdad? La obediencia activa es cumplir perfectamente todo lo que se le encomendó, y la obediencia activa es entregar su vida en la cruz. Bueno, pasiva, entregar su vida en la cruz sin decir nada. Él podía fácilmente mandar un ejército que lo defiendan, que lo haga. Él podía fácilmente defenderse de los ataques injustos, de las blasfemias, de las injurias que hacían contra él, pero él fue a la cruz, como dice la palabra de Dios, como una oveja que fue al matadero. ¿Tá? Y todo eso lo hizo por ustedes, lo hizo por amor, para que un día lo vea a Dios con sus propios ojos en la presencia del reino de los cielos, para que usted hoy no sea víctima del pecado, no sea víctima, bueno, de la muerte, del diablo y del infierno, ¿verdad? Y que nuestros pecados son perdonados. ¿Verdad? ¿Algún comentario final, alguna acotación sobre esta parte? ¿Y que no? Bueno, esta ha sido la primera parte sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Querido hermano y hermana, porque a veces se nos olvida el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Todo el plan maravilloso que Dios tenía diseñado para en su tiempo perfecto enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, mientras más conocemos a Jesucristo, mientras más nos enfocamos en su obra redentora, nos daremos cuenta de nuestra necesidad espiritual, nos daremos cuenta y agradeceremos lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros para que un día estemos en el cielo, ¿verdad? Entonces hoy hemos estudiado la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, 100% Dios, verdadero hombre, 100% hombre, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y concedernos la salvación eterna que tanto anhela nuestra alma. Esta pregunta va a estar también en el proyecto final, ¿verdad? Creo en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué le llamamos a la Biblia cristocéntrica? Ustedes ya contestaron. Creo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. ¿Por qué? Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Ahí está la parte final que hablamos. Someterse a la ley, de forma voluntaria, sufrir y morir bajo el castigo que merecemos nosotros en manos de pecadores, sabiendo que él no tenía ninguna culpa, nada de que lo acusara. Todo lo hicieron engañando, testimonios falsos, pagando a la gente y todo lo demás. Verdadero Dios, obedecer perfectamente la ley, lo que nosotros no podemos, solo Dios puede hacer. Bueno, entonces vamos a cerrar la clase con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor, hemos visto con muchos pasajes bíblicos la evidencia de que tú, Señor Jesucristo, eres verdadero Dios y verdadero hombre, quien entregaste tu vida para salvarnos de todos nuestros pecados, para declararnos justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial. Bendito Dios, llévanos a confiar en ti, a regocijarnos en la salvación que tú nos has otorgado. Señor, que siempre miremos a Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Fortalécenos espiritualmente, Señor, para que llevemos este mensaje a otras personas, para que también confíen, creen, adoren, alaben a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortaléceles en la fe, dales el privilegio de compartir con otros lo que tú has hecho en sus vidas.
Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un Amén. bendecido día, un bendecido fin de semana y nos veremos el día